La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. La palabra del Señor dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Cuando ruge el mar, tú estás ahí, vienes junto a mí. Si en mi caminar llego a tropezar, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares te enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Si llego a dudar y no puedo más, tú estás aquí, vienes junto a mí. Si llego a olvidar, me recordarás, tú estás aquí y es junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche
las cadenas, eres suficiente. Para siempre a tu lado estaré. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Cada día, miles de personas viven sin conocer el amor de Dios. Caminan sin rumbo, sin esperanza, sin una verdad que transforme sus vidas. Pero tú y yo hemos recibido este mensaje, el Evangelio que sana, restaura y salva. Jesús nos llamó a compartirlo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Evangelizar no es una tarea de unos pocos, es un llamado para todos. No necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto, asistiendo de manera regular a tu casa, a tu iglesia, y formar parte de un punto faro. El mundo necesita conocer de Jesús y tú puedes ser ese puente que Dios utilice para llegar a su pueblo. Te invitamos al Ministerio de Evangelización de la Iglesia para que seas parte de esta actividad. No lo pienses tanto, es tu momento. El Evangelio necesita de ti ahora. Llega Baez al Teatro San Gabriel. Toda la música y el poder de Baez en concierto. Cuando canto tu canción, Todos sus éxitos y su sonido en una experiencia audiovisual única. Baez y su gira Amarcura. Única función, Quito, Teatro San Gabriel, sábado 28 de junio, 19 horas. Entradas a la venta en teatrosangabriel.com y boleterías del teatro. Muy buenas noches, amada iglesia. Una vez más, por la bendición de nuestro Señor, de nuestro Dios, pues tenemos el privilegio de acercarnos a Él a través del estudio de la palabra de Dios. Este día miércoles, una vez más, tenemos tiempo de estudio de teología sistemática e inicié la semana anterior con un tema muy importante dentro de la vida cristiana, que es este tema acerca de la cristología, ¿sí? Que es la doctrina de Cristo. Usted puede revisar, si es que no pudo ver la semana pasada, con tranquilidad, vea la primera parte de cristología, donde les pude compartir acerca de la humanidad de Cristo y de manera específica acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mostrando esta parte humana de nuestro Señor Jesucristo, es necesario entrar ya a revisar algunos detalles. Bueno, antes de continuar, quiero decirle que en la doctrina de Cristo, en la cristología, lo más importante es entender dos partes, ¿no? Dos conceptos. Primero, la humanidad de Cristo y luego la divinidad de Cristo, para luego poder entender cómo tanto la humanidad y la divinidad pueden habitar en una sola persona, que eso es lo realmente complejo entenderlo en el ser humano. Dicho esto, voy a continuar con lo que viene en esta noche, que es acerca de las debilidades y de las limitaciones humanas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El concepto se ha dicho muy claramente que el Señor Jesucristo fue 100% hombre y es 100% Dios. Y en esa frase hay gran verdad, hermano. Toda la verdad, más bien dicho, está ahí en esa frase. 100% humano y 100% divino. En esa humanidad,
el Señor Jesucristo experimentó debilidades, experimentó limitaciones humanas y la verdad que es necesario revisar. Por ejemplo, podríamos decir que el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo humano y al tener un cuerpo humano, pues estaba expuesto a algunas cosas que los seres humanos pues pasamos. Sí, el hecho de que tenga ese cuerpo humano como nosotros lo podemos revisar en muchos pasajes en las Escrituras. Por ejemplo, nació de la misma manera que nacen todos los demás seres humanos. ¿Sí? Lucas capítulo 2, versículo 7. Podemos también decir que creció como niño, ¿sí? Como un niño, hasta llegar a esa edad adulta, como todos los demás niños lo hacen. En Lucas capítulo 2, versículo 40, en la Biblia, dice así: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Entonces, creció como niño hasta llegar a esa edad adulta, como a todos nosotros nos ha sucedido. Además, Lucas, en Lucas capítulo 2, nos dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esto está en el versículo 52, Lucas 2:52. Crecía en sabiduría, crecía en estatura. Esto nos hace ver que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo nació como uno de nosotros. También podemos decir que en su humanidad el Señor Jesucristo se cansaba, ¿sí? Como todos nosotros, porque leemos, por ejemplo, en Juan 4:6, dice que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. O sea, el Señor Jesucristo se cansaba también. Nos habla la palabra que el Señor Jesucristo tuvo sed. Juan 19:28 dice: tengo sed. Sí, cuando estaba en la cruz del Calvario, ahí dijo: tengo sed. Después de haber ayunado también durante 40 días en el desierto, usted sabe, ¿no?, que fue tentado y ayunó 40 días en el desierto. Leemos ahí en Mateo capítulo 4, versículo 2, leemos que dice que tuvo hambre, o sea, tuvo sed también, que lo pasó en la cruz, y tuvo hambre también en el desierto. Entonces, el Señor Jesucristo se sintió cansado, se sintió en muchas ocasiones físicamente débil. Estoy hablando de físicamente débil porque tenía un cuerpo humano. Durante el tiempo de las tentaciones ahí en el desierto, ayunó, usted sabe, durante 40 días. Y eso a un cuerpo humano pues lo va a debilitar. Y si es que eso... claro, Dios estaba en control absolutamente de todo, Dios Padre y Dios Hijo también, nuestro Señor Jesucristo. Si no, eso podría causar, cuando se exagera en el ayuno, podría causar un daño irreparable. Entonces ahí se puede ver en la palabra, en Mateo 4:11, que unos ángeles acudieron a servirle. Y claro, se puede ver que cuidaron de él, que le proveyeron de sustento hasta que se recuperó todas sus energías para salir de todo ese desierto, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo también estaba camino al Gólgota para ser crucificado, los soldados obligaron, por ejemplo, a Simón de Cirene a que llevara la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 26. Muy probablemente debido a que Jesús se encontraba debilitado cargando esa cruz, después de todos los latigazos que le habían dado, él ya no contaba con las mismas fuerzas que para continuar con el camino. Y para hablar un punto más acerca de esas limitaciones de Jesús en términos humanos, en términos de su cuerpo físico, lo vemos cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. En Lucas 23,
46. Su cuerpo humano cesó de tener vida y cesaron sus funciones. Lo mismo que en nuestros cuerpos cuando morimos. Entonces Jesús, usted sabe que luego de esa crucifixión, Él resucitó de entre los muertos, también en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, aunque era un cuerpo perfecto. Y ya no estaba sujeto a las limitaciones de la debilidad, de la enfermedad o de la muerte. Pero aún así seguía siendo un cuerpo humano. Les demostró en repetidas ocasiones, repetidas veces, a sus discípulos que tenía un cuerpo físico auténtico. Él mismo les dijo, ¿no? Miren mis manos y miren mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme. Vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que tengo yo? En Lucas 24:39. Entonces el Señor Jesucristo les mostró y les enseñó que tenía carne y huesos y que no era solamente un espíritu sin cuerpo. Otra evidencia de esto lo vemos en que ellos, ¿sí? Los discípulos le dieron un pedazo de pescado asado, así que el Señor lo tomó y se lo comió delante de ellos, ahí en Lucas 24:42. Es que imagínense si era solamente un espíritu, o sea, el pescado no hubiese tenido donde sostenerse, tenía un cuerpo humano, obviamente lo aclaro, un cuerpo perfecto luego de haber resucitado. Y hermanos, esto es muy evidente. Antes de dejarnos también el Señor Jesucristo aquí, ahí en Juan 16:28 dice, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. La manera en que el Señor Jesucristo ascendió al cielo fue calculada para demostrar la continuidad entre su existencia en un cuerpo físico aquí en la tierra y la continuidad de su existencia en un cuerpo en el cielo. Fíjese esto. Unos pocos versículos más tarde, que está en Lucas 24:39, Jesús les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Y leemos en el Evangelio de Lucas que Jesús también los llevó hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Eso porque tenía un cuerpo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo, ¿no? Ahí en Lucas 24, versículos 50-51. En Hechos también nosotros podemos leer en Hechos 1:9 que dice, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Todos estos versículos, amada iglesia, tomados juntos, muestran que en lo concerniente al cuerpo humano de Jesús, era como el nuestro, en todos los sentidos, hasta antes de la resurrección. Y después de la resurrección, era todavía un cuerpo humano con carne y hueso, ¿sí? Pero hecho perfecto. La clase de cuerpo que nosotros tendremos cuando Cristo regrese y nos resucite también de entre los muertos. Bueno, si no viene antes y seguimos vivos aquí, hermanos. El Señor Jesucristo sigue existiendo en ese cuerpo en el cielo. Es que eso nosotros debemos ser conscientes. No es nada más una energía por ahí o un espíritu por ahí, no. El Señor Jesucristo sigue existiendo en ese cuerpo en el cielo, como cuando sucedió la ascensión, porque la ascensión tiene el propósito de enseñarnos eso. Entonces, hermanos amados, en estas le he compartido algunas de las debilidades, ¿no? Primero, bueno, que Jesús tuvo un cuerpo humano y en eso desglosamos algunas cosas, inclusive nació como nosotros.
luego desde la resurrección tiene un cuerpo perfecto, pero quiero decirte también, iglesia, que el Señor Jesucristo no solamente tuvo un cuerpo humano, sino también tuvo una mente humana. Y voy a explicar esto, ¿sí? En Lucas 2:52 dice que siguió creciendo en sabiduría. Esto nos está diciendo que pasó por un proceso de aprendizaje como lo hacen todos los niños, ¿sí? Hay un proceso de aprendizaje en su mente humana. Aprendió a comer, aprendió a hablar, aprendió a leer y escribir y aprendió inclusive cómo ser obediente a sus padres, ahí en Hebreos 5:8. Entonces, este proceso de aprendizaje que es común en todos nosotros, nos enseñan la auténtica humanidad de Cristo. También nosotros podemos ver que Jesús tuvo una mente como la nuestra cuando habla del día en que regresará a la tierra. Sí, porque en Mateo 13:32 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, hermanos amados, tenía un cuerpo humano, tenía una mente humana, pero el Señor Jesucristo también tuvo una alma humana y emociones humanas. ¿Sí? Y quiero junto a ustedes revisar algunos pasajes bíblicos donde se nos enseña que el Señor Jesucristo tuvo un alma humana o un espíritu humano. Poco antes de su crucifixión, el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 12:27, dijo, ahora todo mi ser está angustiado. Mire, alma humana, emociones humanas, tenía angustia. En Juan, en el capítulo que sigue, en el capítulo 13, versículo 21, dice lo siguiente, dicho esto, Jesús se angustió profundamente. O sea, en estos dos versículos, la palabra angustiar viene de ese término griego tarazo, que es una palabra que se usa con frecuencia para referirse a una persona que está con ansiedad o que ha sido sorprendido repentinamente por un peligro y por un peligro que le puede costar la vida. Angustia fuerte, extrema. Además, todos sabemos, todos aquellos que hemos caminado en Cristo, sabemos que antes de la crucifixión, ¿sí?, el Señor Jesucristo tuvo un tiempo especial ahí en el Getsemaní de oración, donde tuvo angustia, donde tuvo dolor, donde pidió que sea quitado ese trago amargo de él, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Y ahí tuvo que enfrentar un sufrimiento bastante fuerte. En Mateo 26:38 dice así, es tal angustia que me invade que me siento morir, que siento que me muero. Eso es lo que sentía nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene cuerpo humano, tiene mente humana, pero también tiene un alma humana, emociones humanas. A eso me refiero, a emociones humanas. Tan grande era la tristeza de nuestro Señor Jesucristo que sentía que parecía como que iba a morir mismo, que no podía más. Había llegado a ser el dolor tan fuerte que mejor hubiese sido acabar con su vida antes. Entonces, el Señor Jesucristo experimenta una gama completa de emociones. No solo tuvo angustia, no solo tuvo sufrimiento, sino que, por ejemplo, en Mateo 8, versículo 10, dice que se asombró de la fe del centurión. Se asombró. Mire, esta es una emoción humana, tener asombro. En su humanidad se asombró, porque muchos podrían decir, pero ¿cómo se puede asombrar si es el mismo Dios y Él lo conoce todo? ¿Por qué se asombra? Pero es que debemos entender que el Señor Jesucristo fue 100% humano y es 100% Dios.
Entonces se asombró, pero también recuerdan ustedes con la muerte de Lázaro, ahí en Juan 11:35, que lloró con tristeza a causa de la muerte de su amigo. Lloró con un corazón lleno de emoción, ferviente, porque dice en Hebreos 5:7, dice lo siguiente: los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Hebreos 5:7. Así eran sus oraciones fervientes, así eran sus súplicas fuertes, con clamor, inclusive con lágrimas. Además, el autor de Hebreos dice ahí en Hebreos 5, pero en este caso versículos 8 y 9, los versículos que siguen, dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren, podríamos llegar a pensar y decir, bueno, con todo, si Jesús nunca pecó, ¿cómo podía él aprender obediencia si él nunca pecó? Al parecer, hermanos amados, al tiempo que Jesús crecía en madurez, como todos los demás niños humanos, él fue capaz de desarrollar su responsabilidad moral sin pecar. O sea, cuanto mayor se hacía, las demandas se hacían también más grandes en el transcurso de su vida. Sus padres podrían exigirle un poco de cosas un poco de mayor responsabilidad en términos de obediencia, y las cosas serían más difíciles, las tareas más difíciles, pero el Señor Jesucristo lo cumplió a cabalidad ahí en sus fuerzas humanas. Esto es importantísimo. Entonces, con cada tarea que aumentaban en su vida, en dificultad, incluso cuando lo involucraba en algún sufrimiento, como ahí en Hebreos 5:8, ¿sí? La habilidad moral de Jesús, su capacidad de obedecer bajo circunstancias difíciles, se incrementaba. Entonces podemos decir que su fibra moral se fortalecía mediante el ejercicio cada vez de cosas más difíciles que enfrentar. Ahora, no obstante, en todo este proceso que él tuvo que vivir porque creció, él nunca pecó. Recuerde eso, él nunca pecó. La ausencia completa de pecado en la vida de Jesús es muy notable a causa de esas severas tentaciones que él tuvo que enfrentar, no solo en el desierto, sino en el transcurso de su vida. Él no pecó, no cayó en el desierto cuando era adulto y cuando inició su ministerio, pero tampoco pecó durante su crecimiento. Eso nos registra en la palabra de Dios que no había pecado en él. El autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15 dice lo siguiente. Permítame leerle nuevamente. Hebreos 4:15 dice: tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El hecho de que enfrentara tentaciones significa que tenía una naturaleza humana auténtica. Por eso era tentado, que podía ser expuesto, porque las Escrituras claramente dicen que Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, pero en su parte humana el Señor Jesucristo fue tentado. Si no, no hubiese podido ser tentado, porque en Santiago nos dice claramente. Entonces, aquí podemos ver su humanidad, ahí en el desierto, siendo tentado. Ahora, las personas cercanas a Jesús
Y esto es importante, hermanos, porque estábamos hablando acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, de esas debilidades, de esas emociones, de esas limitaciones en su humanidad. Y las personas cercanas al Señor Jesucristo le vieron simplemente como un hombre, común y corriente. Mateo nos enseña de un incidente asombroso en medio del ministerio de Jesús. ¿Sí? Mateo capítulo 4, versículo 23, del 23 al 25. Dice así, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente, de manera que le seguían grandes multitudes. Quiero que tomen en cuenta esto. Le seguían grandes multitudes por lo que él hacía, por las sanidades que él hacía, por la enseñanza que daba en las sinagogas. Cuando el Señor Jesucristo llega a Nazaret, el pueblo donde él había sido criado, sus vecinos que le habían conocido por tantos años, no le recibieron. Por eso le digo que las personas cercanas a Jesús lo veían como un hombre común y corriente. Le voy a leer, por favor, esto está en Mateo capítulo 13. Leamos Mateo 13, 53, dice: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga los que se preguntaban maravillados. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Eso se preguntaba la gente. ¿No es acaso el hijo del carpintero? O sea, ¿no es un hombre común y corriente? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, ¿no es el vecino que le conocimos, que siempre le vimos crecer? ¿No están con nosotros? Otra pregunta, ¿no?, que se hace aquí en Mateo 13. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Miren, este pasaje se nos indica que las personas que le conocieron mejor, los que eran sus vecinos, los que habían vivido con él y que habían cerca de él, más bien dicho, y las personas que habían trabajado junto a él durante 30 años, solo le vieron como un hombre común y corriente. Un buen hombre, sin duda, justo, amable, sincero, pero ciertamente no un profeta de Dios que pudiera hacer milagros, peor aún el Hijo de Dios. Y desde luego, tenía que darse así las cosas, tenían que darse para que realmente nosotros los seres humanos nos podamos identificar con el Señor y que sepamos que Él sabe todo lo que nosotros como humanos podemos sentir. Aunque más adelante nosotros veremos cómo el Señor Jesucristo es completamente divino, ¿sí? No, ya hablando de su humanidad y entendiendo la humanidad de Cristo, tenemos que revisar la divinidad de Cristo. Y eso nos va a llevar a otro punto mucho más grande, porque tal vez hablar de la humanidad de Cristo para muchas personas no resulta tan complejo por lo que vemos, por lo que leemos, porque sabemos acerca de la historia, pero ya hablar de la divinidad de Cristo realmente es hablar de Dios mismo. Entonces, durante los primeros 30 años de la vida del Señor Jesucristo, Él vivió una vida humana que era tan común y corriente como las demás personas, obviamente sin pecado, como le he recalcado, y después estas personas que vivían alrededor de él se quedaron asombrados de que él tuviera tal autoridad, que pueda obrar milagros. Ellos le conocían, el Señor Jesucristo era uno de ellos, era hijo del carpintero, dice en Mateo 13:55, y él mismo era el carpintero en Mateo 6:3.
cómo tal persona común y corriente puede hacer cosas tan grandes, tan maravillosas. Ahora, la pregunta, ¿fue Jesús completamente humano? Y esto lo digo ya para ir terminando, hermanos amados. ¿Fue Jesús completamente humano? Quiero decirle esto. Era tan humano que los que vivieron y trabajaron durante 30 años con él, y aún sus hermanos que crecieron junto a él bajo el mismo techo, no lo vieron más que como un buen ser humano, una buena persona. Aparentemente no tenían ni idea de que Dios se hubiera encarnado y viviera entre ellos. Hermanos amados, amada iglesia, espero en otro momento poder compartir acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que la bendición de Dios se derrame sobre sus vidas, que Dios los guarde, que Dios los cuide en estos tiempos que vivimos, tiempos difíciles, tiempos complejos, que el Señor provea sus vidas. Bendiciones y nos estaremos viendo en otro momento. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.